Y vamos a ver que esta operación unitaria tiene como objetivo aprovechar el calor sensible o el calor latente de un fluido denominado fluido de servicio, y que va a ser eh, transportado, digamos, a otro fluido que se va a llamar fluido de proceso. Ustedes saben fundamentalmente que siempre es el fluido de proceso el que va a controlar el diseño del equipo. Y el fluido de servicio es aquel que va a servir para adaptar las condiciones que requiere el fluido de proceso. Bueno, existen muchos tipos de intercambiadores de calor. Vamos a ver, no todos, pero sí vamos a ver los intercambiadores de doble tubo, los de casco y tubo. Vamos a ver los intercambiadores de placa. Los de casco y tubo, con coraza y tubo y de placas están en la planta piloto, así que ahí seguramente nos haremos un espacio para después ir a verlos, desarmarlos y que ustedes lo puedan armar. Ya estamos viendo ese trabajo práctico con la ingeniera Portal y con la doctora María Dolores, para que podamos, o ustedes puedan ver eh, un poco todo esto que se va a hablar en la teoría, lo puedan ver en vivo y en directo. Si bien es un piloto, son intercambiadores más chicos, en la industria, sí, y lo vamos a ver a través de algunos videos, el tamaño que pueden llegar a adoptar estos intercambiadores. Vamos a comenzar con el intercambiador elemental. Para eso vamos a entrar a la teoría, al libro de la cátedra. Teorías corregidas. Intercambiador de calor. Me avisan cualquier inconveniente, chicos, que por ahí no se pueda ver bien o algo. Me avisan. Bueno, acá está un poco lo que les decía. Entonces, eh, pueden ser los intercambiadores de calor de doble tubo, lo de casco y tubo, o coraza y tubos, y los intercambiadores de placa. La palabra intercambiador se usa específicamente para denominar los equipos en los que se intercambia calor entre dos corrientes de un proceso. O sea, en un intercambiador de calor tiene que existir dos corrientes. Una de ellas va a ser la corriente de servicio y la otra va a ser la corriente de proceso, o sea, la corriente que a nosotros nos interesa controlar. Eh, si bien, como ya vimos un poco en la planta piloto, existen algunos servicios fundamentales que tiene que tener siempre una planta industrial y por ende también una planta piloto, y habitualmente son agua de enfriamiento, vapor, este, que son los que nosotros vamos a usar como fluidos de servicio. Ahora, no solamente a estos tres tipos de intercambiadores que nosotros acabamos de presentar y que ya vamos a ver cuál es la distinción entre uno y otro, en la industria vamos a encontrar otros equipos donde también se suele presentar el intercambio de calor, que son los calentadores y refrigerantes o enfriadores, que son los intercambiadores donde se calienta o se enfría un fluido de proceso mediante corrientes procedentes de una planta de servicio. Así es, siempre es así. Y fundamentalmente lo vamos a ver nosotros cuando veamos las columnas de destilación, vamos a ver que en el domo vamos a tener
agua de servicio para enfriar, los gases que salen por el domo de la columna y los líquidos que salen por debajo de la columna van a ser calentados a través de un hervidor, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener condensadores y hervidores. Los condensadores entonces son los enfriadores, cuyo propósito principal consiste en eliminar calor latente. Indudablemente que también pueden eliminar calor sensible, pero fundamentalmente apuntan a eliminar calor latente. Los hervidores, por el contrario, tienen el propósito de compensar los requerimientos de calor en los procesos de destilación como calor latente. O sea, en ambos casos, en uno, nosotros vamos en el caso de los condensadores, lo que vamos a hacer es quitarle al vapor o al gas ese calor latente para transformarlo en líquido. Y en los hervidores, a su vez, hay que incorporarle una cantidad de energía de modo tal que sea equivalente a su calor latente para que estos pasen al estado gaseoso. ¿eh? Eh, Ahora, no todos eso pasa únicamente con los condensadores y los servidores, allí donde el tema del calor latente es fundamental. Pero en el resto de los intercambiadores, nosotros lo que vamos a hacer es intercambiar calor sensible y no calor latente. Por ejemplo, otro de los intercambiadores de calor, que vamos a verlo también acá, desarrollándolo en un capítulo especial, son los evaporadores. Los evaporadores son equipos donde se realiza una operación unitaria de intercambio de calor, ¿no es cierto? Y lo que consiste es en sacarle a un vapor de servicio el calor latente, incorporarlo a la solución y en la solución vamos al ser incorporado a una cantidad equivalente de calor latente, indudablemente de la solución se va a desprender una cantidad equivalente de vapor, ¿no es cierto? Equivalente al intercambio de calor del calor latente. Entonces, lo que vamos a hacer en esa disolución es concentrarla. ¿Por qué? Porque estamos eliminando solventes, estamos eliminando en este caso agua de la disolución. A esos equipos, y ya vamos a ver la cantidad de modelos que hay, no solamente para las industrias químicas, sino para las industrias en general, y se particularizan más todavía cuando estamos frente a la industria alimenticia. Ahora, por último, vamos a tener también dentro de este paquete de intercambiadores de calor, los intercambiadores de llama o calentadores de llama que se emplean con intercambiadores calentadas por gases de combustión, digamos, tales como las calderas eh, u otros intercambiadores también que se les denomina intercambiadores sin llama, digamos. Esto dentro del paquete y de la variedad de intercambiadores de calor que nosotros vamos a encontrar en la industria. ¿En qué consiste, digamos, el diseño de los equipos industriales? No existe un diseño que sea perfecto de manera permanente debido a la posibilidad de contar con materiales más nuevos y baratos de construcción, o bien por los cambios en las especificaciones técnicas o económicas en los que se basó el diseño original del equipo. Es necesario que el diseño sea completo en el aspecto técnico, cercano al óptimo en el aspecto económico y considera las condiciones de seguridad y trabajo para el personal operativo. Bueno, en el diseño de los intercambiadores de calor, nosotros vamos a tratar de ver dos cuestiones. La cuestión
estricta del diseño que tiene que ver con el cálculo del área. O sea, cuando yo voy a diseñar un intercambiador de calor, indirectamente estoy diciendo, voy a determinar cuál es el área de intercambio óptima. ¿Y por qué vamos a decir el área óptima? El área óptima porque ya vamos a ver, si bien no son muchas las variables que giran alrededor del diseño de los intercambiadores, esas pocas variables hacen que nosotros podamos obtener un sinnúmero de soluciones, o sea, muchísimas soluciones. Ahora, no necesariamente esas soluciones son las óptimas, digamos. La óptima será aquella que, determine el área mínima, o sea, el área mínima para las necesidades de intercambio que tengamos. Y esto va a estar cruzado con unas cuestiones operativas que tienen que ver con la caída de presión y con el factor de ensuciamiento. O sea, cada vez que ustedes ponemos en juego la temperatura, y ustedes lo van a ver en forma frecuente cada vez que colocan una pava y se ponen a calentar una agua, en este caso, van a ver cómo en el fondo de la pava empieza a aparecer sarro. Bueno, pasa lo mismo en las tuberías donde uno está este, transportando determinados fluidos a determinadas temperaturas, y cuanto más altas las temperaturas va a ser mayor la tendencia a depositar incrustaciones o sarro sobre las paredes de las cañerías, ¿no? Ese, ese Esa característica física, digamos, de depositar basura sobre la superficie de la cañería, vamos a ver que es fácil determinarla y que tiene que ver con lo que vamos a llamar factor de ensuciamiento. Entonces, el factor de ensuciamiento y la caída de presión que vayamos a tener en el intercambiador de calor son dos cuestiones operativas que limitan eh, nuestra determinación óptima del área necesaria del intercambiador para las cuestiones que nosotros la estamos diseñando. Eso es fundamental que ya lo tengan ustedes en cuenta como para que no nos cueste después cuando tengamos que hacer el análisis, ver cómo afectan estas variables dentro de, el diseño del equipo en sí. Vamos a ver otro temita que es el criterio de selección de equipos a diseñar. Los intercambiadores de calor tienen una gran importancia porque fundamentalmente tienden al ahorro de energía, ¿no es cierto? En la medida que uno disponga de equipos óptimos. Y además, al momento de realizar el diseño preliminar de un intercambiador, que es lo que nosotros vamos a hacer en los seminarios, para obtener una efectividad dada, se tienen que considerar fundamentalmente lo que tiene que ver con el costo de inversión del equipo y con el costo de operación. Habíamos analizado recién que el costo de inversión del equipo tiene que ver con el área. Cuanto mayor área, insumirá mayor cantidad de caños, ¿no es cierto? Entonces el equipo será más costoso en la medida que más área necesite. Y a su vez los costos operativos que tienen que ver con los gastos asociados al funcionamiento del equipo, ya sea materias primas y del servicio, y cuando hablamos de servicio hablamos de electricidad, de combustible, etc. Entonces el costo de operación, si bien nosotros podemos tomarlo como el gasto de servicio asociado al costo por bombeo de los fluidos, cruzando estas dos cuestiones, nosotros podemos obtener un área óptima en las condiciones que estemos o que nos exija la problemática, digamos.
Bueno, vamos a presentar en primer lugar a los intercambiadores de doble tubo. El intercambiador de doble tubo es lo más simple que hay y obviamente es un intercambiador muy fácil de construir. Habitualmente se lo hace o lo hace la gente de mantenimiento mecánico en la planta donde se lo necesite y fundamentalmente apunta eh, a pequeñas áreas menores a 200 pies cuadrados, ¿no es cierto? Entre 100 y 200 pies cuadrados, cuando el área es menor a 200 pies cuadrados, directamente se opta por un intercambiador de doble tubo. Cuando las áreas requeridas son mayores a 200 pies cuadrados, entonces vamos a irnos directamente a un intercambiador de casco y tubo de puro, o sea, de un paso por la coraza y un paso por los tubos, o de más pasos por los tubos, ¿no? Ahora, vamos a presentar entonces el equipo de calor, donde se realiza la operación unitaria del intercambio de calor. Si bien no es, ya hemos visto algo en fenómenos de transporte, pero un intercambiador de doble tubo no es otra cosa que un tubo central dentro de otro tubo que se llama tubo anular. Entonces tenemos un tubo dentro de otro, por dentro del tubo va a circular un fluido y por la parte anular, o sea, por el tubo donde está insertado el tubo central, va a circular otro fluido. Ahora fíjense ustedes que los dos fluidos pueden circular en la misma dirección o un fluido puede circular en una dirección y el otro fluido puede circular en otra dirección, en cuyo caso estaremos en un intercambiador de doble tubo este, con flujo en cocorriente o un flujo en contracorriente. Se dice cocorriente cuando los dos fluidos están en la misma dirección y se dice contracorriente cuando uno de los fluidos está en dirección contraria al otro. Eh, Generalmente los intercambiadores de tubo, los intercambiadores de doble tubo están formados por esta unidad. Esta unidad que nace acá y termina acá, síganme en el cursor, se va a llamar horquilla, ¿cierto? Y obviamente que el tubo central va a tener un giro en U en el extremo, antes de ser insertado al tubo anular, digamos, al tubo exterior. Entonces, este tubo exterior va a estar unido a este tubo exterior a través de una unión y que les va a permitir a ustedes hacer acá un cambio abrupto en la dirección y esto va a generar obviamente una caída de presión que debe sumarse a la caída de presión normal cuando el fluido está circulando por la parte anular. Lo mismo, vamos a tener una caída de presión por la parte de los tubos. No se olvide que acá hay dos fluidos, un fluido por el ánulo y un fluido por el tubo central. Ambos van a estar impulsados por una bomba y ambos van a requerir un desgaste de energía de modo tal de que puedan circular los fluidos ya sea por el tubo central o por la parte anular. El análisis que estamos haciendo es que cuando circula por la parte anular, vamos a tener no solamente la caída de presión en línea recta, sino también vamos a tener este cambio abrupto en la dirección, en el caso de la parte anular. En el caso del tubo central no, porque si bien hay un cambio de dirección, es más atenuada por esta forma en U, digamos. Entonces, la pérdida de presión prácticamente se toma como la pérdida de presión longitudinal. Acá está un poquito mejor dibujado, fíjense, acá está el tubo central, este es el tubo anular. Bueno, acá hay un par de presestopas que sirven justamente para mantener
para mantener el tubo central en la zona central del tubo anular, ¿no? Y bueno, y estos a los que yo hacía alusión hace un rato, donde el fluido que circula por la parte anular sufre un abrupto cambio de la dirección, lo que se llama cabezal. Eh, Antes de entrar al video, para que ustedes puedan terminar de ver, digamos, cómo funciona un intercambiador de doble tubo, tenemos que ver que cuando nosotros construyamos un intercambiador de doble tubo en la planta, no crean que es agarrar cualquier tubo e insertarlo dentro del otro. En general hay que seguir alguna norma porque para cuando uno quiera optimizar, la mayoría de las sugerencias que hay en los manuales de diseño de intercambiadores de calor, como el CARN, o como el Perry, o como el libro de la cátedra, en general uno tiene que elegir la mejor combinación, digamos, la combinación en donde nosotros tenemos elementos estadísticos y antecedentes como para poder controlar un poco mejor el tema del diseño. Por ejemplo, las conexiones para intercambiadores de doble tubo en general se hacen para tubos IPS. IPS es una norma simplemente de la tubería, para tuberías de cobre, donde, por ejemplo, el tubo exterior, si el tubo exterior es de 2 pulgadas, el tubo interior tiene que ser de 1 1/4. También podemos, también podemos conformar intercambiadores de doble tubo cuando el tubo exterior es de 2,5 y el tubo interior es de 1 1/4, o de 3 y 2, o de 4 y 3. O sea, esto está normalizado en las normas IPF para tubos, y estas combinaciones son las que en general se respetan cuando uno quiere armar un intercambiador de doble tubo. Ahora, cuando se ensamblan los intercambiadores de doble tubo, las longitudes efectivas generalmente son de 12, 15 o 20 pies. Me refiero al largo. Entonces, la longitud efectiva es la distancia en cada rama sobre la que ocurre la transferencia de calor y excluye la prolongación del tubo interior. Entonces, esa longitud habitualmente se elige, y las que están sugeridas son 12, 15 o 20 pies de longitud efectiva. Y ya dijimos que una ida y una vuelta se llama, a esa unidad se le llama horquilla. Eh, la ecuación de diseño que vamos a usar es la que ya vimos en fenómeno del transporte, y que tiene que ver con la denominada falsa ecuación de Fourier, digamos, o falsa ley de Fourier, que dice que la cantidad de calor intercambiado es igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área del intercambiador de calor por un delta T medio logarítmico. Eh, acá vamos a presentar, veamos, estos diagramas de temperatura versus longitud, y lo vamos a ver para intercambiadores de doble tubo. Fíjense ustedes, las flechitas son indicativas de, por ejemplo, este diagrama. Fíjense la flechita del fluido caliente, o sea que tiene la mayor temperatura, está indicando de izquierda a derecha, y el fluido frío está yendo de izquierda a derecha. O sea, el fluido caliente está yendo de derecha a izquierda y el fluido frío de izquierda a derecha. O sea, este es un intercambiador de calor en contracorriente.
Este, sin embargo, es un intercambio de calor en paralelo porque ambas flechitas están yendo en el mismo sentido. A ver, ¿qué más hay? Ah, si yo marco o si yo tomo las temperaturas de entrada y de salida del intercambiador de calor, y puedo decir, por ejemplo, que para el fluido caliente vamos a denominarlas con temperaturas mayúsculas, con T mayúscula, y el fluido más frío lo vamos a denominar con T minúscula. Si yo conozco las temperaturas de entrada y de salida, tanto del fluido caliente como del fluido frío, entonces seguramente vamos a tener, y si el intercambiador, si en el intercambiador de calor las corrientes están fluyendo en sentido paralelo, en el mismo sentido, entonces vamos a encontrarnos con curvas de este tipo, donde el fluido caliente está entrando a una temperatura T1 y está saliendo a una temperatura T2. Y el fluido frío está entrando a una temperatura chica 1 y está saliendo a una temperatura T2. El mismo análisis podemos hacer para un fluido en contracorriente como este, donde el fluido caliente está entrando a una temperatura T1 y está saliendo a una temperatura T2 grande, y el fluido frío está entrando a una temperatura T1 chiquita y está saliendo a una temperatura T2 un poco más grande. Entonces, si yo analizando los extremos, saco un delta T medio logarítmico que va a ser igual a delta T2 menos delta T1 sobre el logaritmo de delta T2 sobre delta T1, y donde delta de T2 y delta de T1 se refieren a los extremos, entonces vamos a estar calculando lo que indirectamente se llama la fuerza motriz media logarítmica. Y con eso prácticamente tendríamos acá completada este valor de delta T medio logarítmico. El calor se supone que es una condición que se tiene que conocer, y U es el coeficiente global de transferencia de calor que se saca a través de la ecuación de Cedar-Tate. Como lo vimos ya, si en este caso están participando dos fluidos, entonces seguramente vamos a tener dos coeficientes peliculares que están interviniendo. Bueno, antes de continuar con el análisis de diseño, digamos, vamos a entrar a ver un ratito, ya volvemos de nuevo acá, pero sí me gustaría que veamos juntos, eh, vamos a entrar un segundo a YouTube y vamos a ver algunos videos que fundamentalmente tienen que ver con el funcionamiento de estos intercambiadores. Sí, tipo de intercambiadores se fabrican. También los tubulares se fabricaban en su momento, lo que pasa es que generan una pérdida de tiempo muy grande y hoy por hoy directamente se compran. Lo mejor es agarrar y comprarlos, y con todas las previsiones del caso, porque muchas veces estamos frente a las alimenticias. En el caso, uno tiene que, directamente como materiales, está en presencia de otras cuestiones como pasta de papel, o en la industria del papel, o en la industria petrolera y todo eso, cambia totalmente el tipo